Bien, entonces este era el ejercicio 3, inciso A 3i. En este ejercicio ya le daban una integral y le daban la sustitución que hacer, que era, en este caso era la sustitución u igual a coseno de tita. Entonces, esta es la sustitución que tienen que hacer. Luego tienen que calcular su derivada. La derivada del coseno es menos seno de tita diferencial de tita. Acuérdense que aquí ya le había dicho yo que u', si bien es diferencial de u sobre diferencial de tita, directamente ya lo vamos a poner como, lo vamos a poner al otro lado, multiplicando, para que sea más cómodo. Entonces, fíjense que u es la sustitución, coseno de tita. Acá tenemos coseno de tita al cubo. Entonces, coseno al cubo de tita, perdón, que no es lo mismo. Y eso está multiplicado por seno de tita, diferencial de tita. Pero acá tenemos menos seno de tita, diferencial de tita. Entonces, esto es lo que necesito que reemplazarlo por diferencial de u. Pero el menos está molestando, entonces lo pasamos al otro miembro. Entonces, seno de tita, diferencial de tita es igual a menos diferencial de u. Entonces hacemos la sustitución. Esta era la integral original. Y coseno de tita era u, entonces nos queda u al cubo menos, perdón, por todo esto era menos diferencial de u por las propiedades. Ya vimos que la constante se saca fuera de la integral, entonces vamos a tener menos la integral de u al cubo diferencial de u. Y la integral la resolvemos en base a la sustitución que hacemos. Fíjense que esta integral es sencilla de resolver porque es una exponencial. Entonces, ¿cómo se resolvía la exponencial? Era u elevado a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Entonces nos va a quedar u a la 4 sobre 4 más la constante. Entonces tenemos menos u a la cuarta sobre 4 más la constante. Y una vez que resolvemos en base al cambio de variable, volvemos a la variable original. U era coseno de tita, entonces nos va a quedar coseno a la 4, coseno a la cuarta de tita sobre 4, más c. No sé si era esa la duda que tenía Agustín. El menos seno. El menos seno es porque es la derivada. Acordate que de la derivada del coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Por ahí debe ser que te confundiste con las reglas de integración, porque de la integración sí del coseno es seno y la de integral de seno es menos coseno. Es como que está dada vuelta el signo más que nada con respecto a la derivada de la integral. Bien. Sí, siempre hay que ir una constante, en este caso el menos 1 o el 2 o el 3, cualquier tipo de constante, y no esté igual a la integral que tenemos originalmente, es decir, a la función que tenemos, en este caso esta. Fíjate que acá no aparece el menos 1. Entonces nosotros tenemos que sí o sí ver que aparezca esta función y que no aparezca esta constante. Y siempre la que no aparece la pasamos al otro miembro. Y ahí aparece como menos, ¿bien? Así hacemos con el, por ejemplo, hubiera un 2 acá, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Siempre hacemos ese juego de algebraico para poder hacer bien la sustitución. Porque acuérdense que cuando hagan la sustitución, tiene que quedar exactamente a la función original.
en base a la variable que están utilizando nuevamente. Entonces, si hay una constante debajo de la variable. ¿Cómo abajo de la variable? Por ejemplo, lo que está dividiendo. Puedo decir algo así como pasa en el 2, por ejemplo. Ah, bien. Claro, pasa exactamente lo mismo. Entonces, fíjate que, bueno, hay sustituciones que vamos a tener que arreglarlas un poco más, ordenarlas, ¿bien? Como son productos, entonces es conmutativo y la podemos cambiar el orden. Fíjate que dice que la sustitución en el 2i dice que es u igual a 1 más x cubo. Entonces u es igual a esto, la derivamos, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, diferencial de x. Entonces, esto lo marqué ahí con amarillo, fíjate que es x cuadrado diferencial de x. Eso es lo que aparece en la función original. Pero este 3 no aparece, entonces yo necesito pasarlo al otro miembro. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahí sí tengo esto que aparece en la función original. Entonces, volvemos a la función original, la acomodamos un poco, la raíz la ponemos primero y la multiplicamos por x cuadrado diferencial de x. Y ahora sí hacemos la sustitución. Entonces nos va a quedar la integral de raíz cuadrada de u por diferencial de u sobre 3, ¿bien? Porque a eso es igual x cuadrado diferencial de x, ¿bien? Entonces sacamos la constante, un tercio, afuera de la integral, y nos queda entonces la integral de u elevado a la u medio, que esto es lo mismo que la raíz cuadrada de u, diferencial de u. Y utilizamos la regla de la potencia en u elevado a la u medio. Entonces es un tercio por u elevado a la un medio más 1, que es 3 medios, sobre 3 medios más c. Entonces, un tercio dividido en 3 medios es igual a 2 novenos por u elevado a la 3 medios más c. Y la reemplazamos a u por la sustitución que habíamos visto originalmente, que era 1 más x cubo, ¿bien? Entonces nos queda 2 novenos, 1 más x cubo todo elevado a la 3 medios más c. Y esto si lo querían arreglar un poco más, acuérdense que cuando tenía el exponente fraccionario, el denominador era el índice de la raíz. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 1 más x cubo, todo elevado al cubo, que lo que está en el numerador se transforma en el exponente de lo que está en el radicando. Bien, entonces ahí te queda un poquito más claro, Agustín. Bien, no sé si tienen otra duda con los otros ejercicios. Hay comisiones que llegaron a ver el, el 4, donde hay que utilizar la integración por partes. A los... Sí, 2b5. Así.
Y en el ejercicio había que utilizar las reglas de integración. Generalmente en Mauro, en el parcial del año pasado, por ejemplo, sí la aclarábamos, por ejemplo, qué sé yo, en un ejercicio poníamos por el método de sustitución o el método de integración por parte, o los otros métodos que vieron ahora en la teoría, que son el de sustitución trigonométrica y el método de fracciones simples. Sí se la aclaraba el año pasado, estuvimos trabajando de esa manera. Por ahí los primeros dos a veces no, pero lo que es sustitución trigonométrica y fracciones simples sí. Pero igual los dos últimos es bastante sencilla darse cuenta cuáles son la forma que tienen. Y porque aparece la raíz cuadrada abajo, por ejemplo, de la integración por parte. Y únicamente son funciones trigonométricas. Y en el de fracciones simples aparece justamente fracciones, es decir, un cociente de dos polinomios. Siempre aparece eso en el de fracciones. Por ahí un poco el que es más difícil de identificarlo es de sustitución e integración por parte, porque generalmente hacemos prueba y error. Si no nos sale con sustitución, entonces nos vamos al otro método. Entonces, era el 5, ¿no? A ver, 2b5. Entonces, en el 2b5 sale directo por una sustitución trigonométrica. Entonces, aquí tenemos que acordarnos que en esa sustitución trigonométrica, perdón, hay una que dice que el seno cuadrado de tita menos tangente cuadrado de tita es igual a 1, ¿bien? Entonces usamos esa sustitución. Entonces, a ver, lo voy a buscar acá. Es medio lento internet. Bueno, que no salga tan chiquitito. Acá. Bueno, acá ven, fíjate que está en base de alfa, pero lo mismo, ¿bien? Entonces, esta es una identidad trigonométrica. Tangente cuadrado de tita más 1 es igual a secante cuadrado de tita. Y esa es la identidad que utilizamos. Entonces, tangente cuadrado de tita más 1 es lo mismo, es igual a secante cuadrado de tita. Y esta ya tiene una integral directa, ¿bien? Fíjate si vamos a la tabla. A ver, perdón, yo me olvidé de la... Era... Uy, esta es la sustitución. Empecé. Bien, era la integral de secante de tita diferencial de tita. Entonces vamos a ir a la secante, y es esta, ¿bien? Secante al cuadrado de x diferencial de x es tangente de x más c. Entonces ya no queda directamente.
Entonces la integral de secante de tita, diferencial de tita, es tangente de tita más c. Entonces, Profe, sí, ¿cómo sería el inciso 2b6? al último. Hay una división, quería preguntar si para más o menos resumirla, podría ser x3 más 2 por la raíz de x multiplicado por 1 sobre x. Bien, entonces ya la vemos. Bien, acá lo que yo utilizo es, bien, como vos decís, es un cociente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago yo es, eh, ¿cómo se llama? Distribuir, ¿no es cierto?, lo que está en el numerador con el denominador. Eso sí se puede hacer por las propiedades de los números fraccionarios. Entonces nos queda como una suma de x cubo sobre x más 2 raíz cuadrada de x sobre x, ¿bien? Entonces lo escribimos de esta manera, distribuyendo el numerador con el denominador común. Entonces nos quedan esas dos sumas, esa suma de esas dos fracciones, ¿bien? Entonces acá utilizamos la propiedad o el simplificar, ¿bien? Fíjate, al 3 simplificamos con x, entonces nos queda x al cuadrado. O es lo mismo que decir es que tenemos cociente de potencia de base, se van a restar 3 menos 1 y nos queda x cuadrado. Más, y lo mismo hacemos acá. Tenemos la constante 2, se mantiene, y hacemos un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Y ese va a ser el nuevo exponente de x, ¿bien? Es la misma propiedad de cociente de potencia de igual base. Entonces, acuérdate del cociente, restan los exponentes. 3 menos 1, 2, y un medio menos 1 es menos un medio. Entonces ahí ya utilizamos directamente la, la resolución entonces de la integral. Acuérdate que si yo tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales, ¿bien? Entonces, bueno, eso yo no lo hice porque yo lo hago un poquito más directa, pero si quieres te lo escribo acá. Entonces nos queda la integral de x cuadrado diferencial de x más 2 por la integral de x elevado a la menos un medio. Aquí ya utilizamos dos propiedades. La de la suma, que la integral de la suma es la suma de las integrales, y por otra parte, en este segundo término, la constante se saca fuera de la integral, ¿bien? Entonces nos queda más 2, la integral de x elevado a la menos un medio, diferencial de x, igual. Bien, entonces nos queda la resolución de integrales que son más sencillas. Del primer término, que es la integral de x cuadrado diferencial de x, utilizamos la de la potencia, entonces nos queda x cubo sobre 3 más 2 por, y lo mismo utilizamos acá la de la potencia, entonces nos queda que es x elevado a la menos un medio más 1, y eso es igual a un medio. Entonces nos queda x elevado a la un medio sobre un medio más la constante. Está arreglándolo un poquito más, 2 dividido en un medio es igual a 4. Entonces nos queda x cubo sobre 3 más 4 por x elevado a lo medio más c. No sé si ahí te queda un poquito más claro. A ver, ahí está.
No sé si ahí se entendió. No me acuerdo que me preguntó. ¿Se entendió ese paso algebraico que se hizo hoy en el quiz? Sí, pero, profe, perdón, pero no entendí por Sí. qué en 2x medio pasa a 2x menos un medio. A ver, 2x. ¿En qué parte? ¿En esta? Sí, en esa. A ver. 2x, un medio pasa a menos un medio, decimos, ¿no? Bien, es por la propiedad. Entonces, esta por ahí es más fácil de verla. 3 menos 1, tenés cociente de potencia de igual base. Entonces se restan, ¿no es cierto? Los exponentes. 3 menos 1 es 2. Entonces, aquí se hace lo mismo. Cociente de potencia de igual base. El exponente de x, acuérdate que es 1 siempre, ¿no es cierto? Entonces te queda un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Más que nada es un cálculo algebraico. Acuérdate que Ah, un medio menos sí. 1 es igual a menos un medio. ¿Bien? Sí, profe, gracias, ya entendí, me había confundido. Bien. Entonces, acuérdate más que nada de las propiedades. Siempre acuérdate que el x no se le escribe el exponente, pero es 1. Bien. Eso generalmente pasa siempre con la x. Su exponente es 1, pero no se lo escribe. Entonces, eso tenemos que utilizar en la propiedad. Entonces, tener el cociente de potencia de igual base nos queda un medio menos 1 es menos un medio. ¿Bien? Y por eso el nuevo exponente va a ser menos un medio. No sé si tienen otra consulta, chicos. Del otro ejercicio de sustitución. ¿Los entendieron todos a los ejercicios del ejercicio 3, que es el método de sustitución? Creo que hasta ahora sí del 3. Pero los del 4 no sé, tengo un problema. Eso ya lo vemos enseguida. Si se los entendieron todos de sustitución, igual creo que no eran tan complicadas de las sustituciones. El último era el más complicado de todos. Igual ya saben que la reglita en este tipo de ejercicio que hay que hacer una sustitución es elegir a U, es decir, la sustitución que se va a hacer, elegir siempre a la más interna de esa compuesta. ¿Bien? Esa es la reglita en el método de sustitución. Por ejemplo, fíjate en la primera, yo tengo esta función, aquí, perdón, x cuadrado elevado a la x cubo, entonces elijo la más interna de esa compuesta. ¿Quién va a ser? Va a ser que va la que está como exponente de, que es x cubo, ¿bien? Esa la elijo como sustitución. Entonces, esa generalmente es la reglita que se aplica en este tipo de ejercicios donde hay que utilizar la sustitución. Y lo mismo en esta, la función es esto, entonces yo elijo la función más interna de esa compuesta, que en este caso es lo que está abajo de la raíz cuadrada, que es 2x, x cuadrado. Y esa va a ser u, la sustitución que voy a usar. Y lo mismo en la 3, yo tengo esta función, entonces le elijo la más interna, y es la que está como base del exponente el 2, entonces es el logaritmo de z. Esa le elijo como la sustitución, u. La mayoría del último, bueno, casi todos del último punto es sustitución, ¿no, profe? Sí, este es el ejercicio 3. En el ejercicio 3 había que ver el método de sustitución. En el 4 recién vamos por integración por partes. Y este era el último. Este era el último que era el más complicado de hacerlo. Pero también sale así sencillo.
Este último se complicaba porque aparecía esta t cuadrada. Entonces, cuando hacíamos la sustitución, me quedaba estorbándome ahí. Entonces, por eso utilizamos esta sustitución. T cuadrado la igualábamos como u menos 2 elevado al cuadrado. Y eso sale de aquí, despejando aquí t. Entonces despejamos t, nos queda u menos 2 y eso es igual a t. Lo elevamos al cuadrado a ambos miembros, entonces t al cuadrado es igual a u menos 2 al cuadrado. Y cuando hagamos la sustitución la reemplazamos entonces por eso. Esa es la única, por ahí un poquito más complicada. Pero después todas las demás salen, son parecidas. Entonces, en el ejercicio 4 ahí se ve el método de integración por partes recién. Bueno, él es sencillo más que nada porque es la aplicación. A ustedes ya les dicen quién es U y quién es DDB. Entonces, ese es lo complicado de este método. Es decir, quién va a ser U y quién va a ser DDB. Y por ahí en ese método también tiene que hacer un prueba y error, elegir quién es U y quién es DDB. Pero hay una reglita que por ahí algunos de ustedes ya la vieron o no, y es esta. A ver, voy a esperar que se abra el archivo. Ahí. Se la conoce como el método ILATE. Nos dice, esa nos ayuda a definir quién tiene prioridad de ser U, ¿no es cierto? Nosotros tenemos U y DDB. Y por lo tanto, saber quién va a ser DDB. Bueno, ILATE es una palabra que nos permite memorizar el orden de prioridad que se tienen para seleccionar una función como U. Bien. Entonces, la I hace referencia que indica que en primer lugar debo seleccionar las funciones inversas. Si yo en mi función no tengo una función inversa, entonces sigo con la siguiente, que es la L, las funciones logarítmicas. Si no hay funciones logarítmicas en mi función, sigo por las algebraicas. Si no hay algebraicas, sigo por las trigonométricas. Y por último, están las exponenciales, ¿bien? Las algebraicas, acuérdense que hace referencia a los polinomios, ¿bien? Es decir, cuando tengo x cubo o tita al cuadrado, todo ese tipo de funciones, ¿bien? Entonces, este es un método que se utiliza, que es el ILATE. Entonces, U tiene preferencia ser inversa, si no hay inversa, logarítmica, si no hay logarítmica, algebraica, si no hay algebraica, trigonométrica y por último las exponenciales. Entonces, vamos ahí. Entonces, fíjate que acá la selección esta que ya está predefinida, entonces U es una logarítmica y la otra es una algebraica. Y fíjate que la negrita nos decía que primero están las logarítmicas antes de la algebraica, ¿bien? Por eso como U se seleccionó la logarítmica en ese primer punto que ya nos daba las selecciones. Y lo mismo pasa aquí. Tenemos la selección de U es una algebraica y de DB es la trigonométrica, porque antes de la trigonométrica están las algebraicas, ¿bien? Por estas reglas, ¿bien? Entonces U se selecciona la algebraica y de DB no le queda otra que ser la trigonométrica. Entonces esa va a ser la prioridad que vamos a tener para la selección de U. Y en el B ya entramos con las funciones en donde no nos dicen quién va a ser U y no nos dicen quién va a ser el diferencial de B. Entonces nosotros tenemos que ver. Y según esa regla, nos decía entonces que era ILATE, ¿no es cierto? ¿Quién estaba primero? ¿Está una algebraica o está una exponencial? Algebraica. Bien, está la algebraica. Entonces U tiene que ser la algebraica que es T, ¿bien? T elevado a la primera. Entonces d de B va a ser todo esto. E elevado a la menos 3T, diferencial de T.
Entonces luego vemos quién es diferencial de u, es diferencial de t y de db. Para esto acuérdense que ustedes tienen que calcular la integral, ¿no es cierto? La integral de d de b es b y la integral de e elevado a la menos 3t, diferencial de t, eso tenemos que resolverla aparte por este exponente que está aquí. Y volvemos al método que vimos hace rato, que es el de sustitución. Resolvemos entonces esa integral. Elegimos a la compuesta de nuevo. ¿Cuál es la función más interior? Va a ser menos 3t. Entonces su derivada va a ser menos 3 diferencial de t. Y como que aparece el diferencial de t solito, al 3 lo paso dividiendo. Entonces nos queda menos diferencial de w sobre 3. Y eso va a ser diferencial de t. Entonces hago la sustitución. Tenemos e elevado a la w por menos diferencial de w sobre 3. Saco la constante, menos un tercio, afuera de la integral, y nos queda la integral de e a la w diferencial de w. Esta integral en w es más sencilla de resolverla. Entonces, la integral de e a la w es igual a e a la w más c. Entonces nos queda menos un tercio e a la w más c. Una vez que la resuelvo en base a la sustitución que yo tengo, la vuelvo a la variable original, que es menos 3t. Entonces tenemos menos un tercio e a la menos 3t más c. Y esto va a ser b, ¿bien? B va a ser igual entonces a menos un tercio e elevado a la menos 3t. Una vez que ya sé quién es d de u y d de b, utilizo la integración por partes. Entonces, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Al producto de u por b, es decir, t por menos un tercio e elevado a la menos 3t. Lo tenemos aquí. Esto me olvidé de escribirlo entre paréntesis. No parece que es una resta. Uy, perdón ahí. A ver. Ay, no sé por qué copias. Bien. Creo que se copió lo que había hecho hace rato. Bien, entonces es u por b menos la integral de b diferencial de t. Bien, diferencial de u, perdón. B por el diferencial de u. Entonces, aquí la acomodo un poco más. El menos un tercio lo paso adelante por t por e elevado a la menos 3t. El menos con menos es más. Saco la constante un tercio afuera de la integral y nos queda la integral de e elevado a la menos 3t diferencial de t. Entonces escribo lo mismo, menos un tercio t e elevado a la menos 3t más un tercio. Y esta integral es la que acabamos de hacer recién, ¿bien? Que es la integral de e elevado a la menos 3t diferencial de t era igual a menos un tercio e elevado a la menos 3t. Entonces la reemplazo ahí, por esto. Más c. Bueno, y eso va a ser igual entonces a menos un tercio por t por e elevado a la menos 3t, más por menos es menos, 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Entonces es menos 1 noveno e elevado a la menos 3t más c. Y ese va a ser el resultado entonces de la integral. Bueno, esto se trata más de un proceso algebraico. ¿Bien? Bueno, vamos a la segunda. Tenemos esta función. Entonces tenemos que elegir quién va a ser u y quién va a ser d de b. Entonces, según la reglita, tenemos que la probabilidad de la elección de u.
Entonces están primero las inversas. Si no hay inversas, siguen las logarítmicas. Si no hay logarítmicas, siguen las algebraicas. Tenemos una algebraica que es la que está en el paréntesis. Entonces esa va a ser u, ¿bien? Y d de b va a ser entonces coseno de x diferencial de x. Entonces, vemos quién es d de u y quién es b. D de u va a ser entonces la derivada, que es 2x, más la derivada de 2x, que es 2 diferencial de x. Calculamos la integral de d de b es b, y la integral del coseno de x es igual al seno de x. Entonces vamos por la regla de la integración por parte, es el producto de u por b. Entonces, x cuadrado más 2x por seno de x, u por b, menos la integral de b, que es seno de x, por diferencial de u, que es 2x más 2 por diferencial de x. Bueno, acá yo lo escribí por paréntesis porque es un producto, para que no se mezcle con la suma. Entonces, acá las distribuimos, tenemos x cuadrado seno de x más 2x por seno de x. Hacemos las distribuciones. Menos, y esta integral que la marqué con rojo, hay que resolverla nuevamente. Es decir, va a haber casos donde vamos a tener que aplicar nuevamente la integración por parte, ¿bien? Y en este caso, la que está marcada ahí con rojo. Entonces, a esta función entonces le aplicamos de nuevo la integración por parte. Ahí no se me marca ahí. Entonces, tenemos que ver de nuevo quién va a ser u, quién va a ser u. Entonces, dijimos que están las inversas, no hay inversas, siguen las logarítmicas, no hay logarítmica, sigue la algebraica, hay una algebraica que es 2x más 2. Entonces, esa va a ser u. Y d de b entonces va a ser seno de x diferencial de x. Derivamos y va a ser entonces, acá yo la cambié para que no se confunda con el primero, pero si quieren sigue manteniendo el nombre, no hay problema con eso. Ese más que nada más que nada yo lo utilizo así, ¿bien? Si quieren ustedes lo pueden seguir manteniendo como u y ddb, no hay problema en eso. Entonces, hacemos la derivada de 2x es 2, la derivada de 2 es 0, entonces nos queda 2 diferencial de x. Integramos, la integral de d de b1 es b1, y la integral del seno de x va a ser menos coseno de x. Entonces vamos a la regla de la cadena, es u por b, u1 por b1, perdón, 2x más 2 por menos coseno de x, menos la integral de ¿quién? De b, que era menos coseno de x, por diferencial de u1, que es 2x cuadrado. Ahí estamos aplicando la regla de integración por parte. Entonces, esta la acomodamos, distribuimos, entonces queda más por menos es menos 2x coseno de x, más por menos es menos 2 coseno de x. Más, menos por menos, se hace más, y sacamos 2, la constante 2 la sacamos afuera de la integral, entonces nos queda la integral de coseno de x diferencial de x. Y esta es una integral directa, entonces escribimos lo mismo, menos 2x coseno de x, menos 2 coseno de x, más 2, ¿por quién? Por la integral de coseno de x, que es seno de x más la constante. Entonces reemplazamos todo esto por la integral esta que está de rojo, entonces nos queda menos todo esto, ¿bien? Todo eso lo ponemos entre paréntesis. O sea, lo que es igual la integral esta que está marcada con rojo. Entonces, entre paréntesis ponemos menos 2x coseno de x más 2 coseno de x más 2 seno de x. Acá yo siempre la constante de integración la dejo afuera,
afuera de todo, ¿bien? Para que no me molesten los cálculos. Porque ya saben que esta constante es arbitraria, entonces la sacamos afuera. Para no hacer ese juego de C1, C2. Por eso más que nada yo la dejo ahí al último. Entonces, distribuimos este menos, acuérdense que cambia de signo todos los términos de lo que están en el paréntesis, entonces es menos es más, menos se hace más y más se hace menos, ¿bien? Y a esto va a ser igual entonces esta integral, utilizando ese método. Entonces fíjense más que nada, uno ya lo estamos viendo, es la selección de U, ¿bien? Y por lo tanto, ¿quién va a quedar como diferencial de B? Y lo otro más que nada es tener bien en claro los procesos algebraicos, lo que es el producto, la distribución, eso más que nada, la regla de los signos. Entonces, una vez que saben quién es U y diferencial de U, es más sencillo. Bueno, y en este caso es un ejemplo donde se aplicó la integración por partes dos veces. Bien. Nosotros en la práctica, va por la mayoría, llegamos hasta el 4 nada más. El 6, ustedes tienen el parcial de este viernes al otro viernes, ¿no es cierto? Entonces, ese ejercicio lo vamos a ver en la teoría de que viene, perdón, en la tutoría que viene. Lo que es el 5, el 6 y el 7, ¿bien? Porque eso lo tienen que ver en la práctica, ahora del jueves o viernes. Depende del día que tengan, ¿bien? Bien, Maura. Entonces, vamos en el 3. Entonces vamos con la selección de U, la función es esta, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser U y quién va a ser DTB? Entonces dijimos que por la regla, entonces nos tenemos que, primero las inversas, perdón, no hay inversa, luego siguen las logarítmicas. Hay una logarítmica que es el logaritmo natural de z, entonces esa va a ser U. Y de db entonces va a ser z a la quinta diferencial de θ. La derivada del logaritmo natural de z es 1 sobre z diferencial de z. Y la integral de z a la quinta diferencial de z es z a la sexta sobre 6. Es una integral directa ya también. Entonces hacemos la regla de integración por partes, u por b, logaritmo de z por z a la 6 sobre 6, menos la integral de b, que es z a la 6 sobre 6, por el diferencial de u, que es 1 sobre z diferencial de z. Y acá de nuevo son pasos algebraicos. Entonces, sacamos un sexto, que es una constante, afuera de la integral. Y entonces nos queda la integral de quién. Acá tenemos de vuelta esta propiedad, cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Entonces 6 menos 1 nos da 5. Entonces nos queda la integral de z a la quinta diferencial de z. Y esta integral se resuelve directamente, entonces nos queda logaritmo de z por z a la 6 sobre 6 menos un sexto. La integral de z a la quinta es z a la sexta sobre 6 más la constante. Entonces tenemos que es igual. Acá esto le cambio de orden el producto. Pongo z a la sexta sobre 6 primero por el logaritmo de z menos 1 por z a la sexta es z a la sexta y 6 por 6 es 36 más c. Y esa va a ser igual esa integral, el resultado de esa integral. Ahora vamos por la 4. Entonces, la selección de U estaban las inversas, no hay inversa, luego sigue la logarítmica, no hay logarítmica, luego sigue
las algebraicas, hay una algebraica que es I. Bien, entonces esa va a ser U. U va a ser I, y por lo tanto diferencial de B va a ser 2 a la I diferencial de I. Entonces, la derivada de I es 1, entonces nos queda diferencial de I. Calculo la integral de dB es B, la integral de 2 a la I diferencial de I es 2 a la I sobre el logaritmo natural de 2. Acuérdense que esas integrales, perdón, se la tienen que ir memorizando, así como hicimos con las derivadas, ¿bien? Entonces, esa era la integral de ese caso. Es 2 a la I sobre el logaritmo de 2. Entonces aplico la regla de integración por partes. Tenemos U por B y por 2 a la I sobre el logaritmo de 2 menos la integral de B, que es 2 a la I sobre el logaritmo de 2 por diferencial de U, que es diferencial de I. Entonces, volvemos a escribir el mismo producto, menos, sacamos la constante que es 1 sobre el logaritmo de 2. Entonces nos queda la integral de ¿quién? De 2 a la I diferencial de I. Esta es la misma integral que hicimos recién, que es igual a ¿quién? A diferencial de, perdón, 2 a la I sobre el logaritmo de 2. Es una integral directa. Entonces aquí la acomodamos un poquito más. En el numerador va a quedar el producto I por 2 a la I, perdón, por I sobre el logaritmo de 2. Menos, el numerador es 2 a la I sobre logaritmo de 2 por el logaritmo natural de 2 es logaritmo al cuadrado de 2 más la constante. Y ese es el resultado de esa integración. Ahora tenemos la 5, tenemos esta. Entonces, ¿quién va a ser U? En primer lugar está la inversa, no hay inversa, luego sigue la logarítmica, no hay logarítmica, luego sigue la algebraica. Hay algebraica que es T, entonces esa va a ser U. Y por lo tanto, diferencial de B va a ser secante al cuadrado de 2T diferencial de T. Entonces, la derivada de T es diferencial de T. Y ahora tenemos que calcular la integral de secante al cuadrado de 2T diferencial de T. Esta sí lo vamos a tener que hacer aparte porque es una función compuesta. Y se la hace por el método de la sustitución. Lo hacemos por sustitución, entonces la sustitución que agarramos es W igual a 2T. La derivada entonces va a ser 2 diferencial de T. Entonces, como en esta, fíjense que tenemos diferencial de T solo, no aparece el 2. Entonces lo pasamos dividiendo. Entonces diferencial de T va a ser igual a diferencial de W sobre 2. Ahora aplicamos la sustitución y va a quedar secante al cuadrado de W diferencial de W sobre 2. Sacamos la constante que es 1 medio por la integral de secante al cuadrado de W diferencial de W. Esta es una integral directa que es igual a tangente de W más las constantes. Ahora volvemos a la variable original y es 1 medio por tangente de 2T más C. Y esto va a ser entonces B. B va a ser entonces igual a 1 medio por tangente de 2T. Ahora si aplicamos la integración por partes, el método, U por B es T por 1 medio por tangente de 2T menos B, que es 1 medio tangente de 2T, por diferencial de U, que es diferencial de T. Entonces aquí la acomodamos un poco. T por 1 es T sobre 2 por tangente de 2T menos, saco la constante que es 1 medio, por la integral de tangente de 2T diferencial de T. Aquí fíjense esta integral que yo se la marqué aquí con rojo, esa también la tengo que hacer aparte.
y también se aplica la sustitución. Bien, aquí está. Entonces tengo que ver a qué es igual la integral de tangente de 2t diferencial de t. Bueno, esta la trabajo un poquito más. La integral, bueno, la tangente de 2t es igual a que yo haga el cociente de seno sobre coseno de 2t sobre el coseno de 2t, ¿bien? Diferencial de t. Entonces, tangente de 2t es igual a este cociente, ¿bien? Entonces, una vez que tengo ese cociente, ahí utilizo la sustitución. Entonces, ¿quién va a hacer la sustitución? Va a ser i igual a coseno de 2t. Entonces, lo que está en el denominador va a ser i, ¿bien? Entonces, lo que está como seno de 2t diferencial de t, eso tiene que ser diferencial de i. Entonces, yo hago la derivada de coseno es menos seno de 2t por la derivada de la interior, que es 2 diferencial de t. Entonces, fíjense que hay dos constantes que están molestando para esta igualdad, ¿no es cierto? De seno de 2t diferencial de t. Es el menos y el 2. Entonces, eso lo tengo que pasar al otro miembro. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, tenemos menos diferencial de i sobre 2. Y eso sí va a ser igual a la otra sustitución, ¿bien? Que es esta. Entonces la reemplazo por el cambio de variable que elegimos y nos queda 1 sobre i por menos diferencial de i sobre 2. Saco la constante afuera, que es menos 1/2, y nos queda la integral de 1 sobre i diferencial de i. Entonces, esta también se la hacía de manera directa. Entonces nos queda menos 1 sobre, menos 1/2, perdón. Y la integral de 1 sobre i es logaritmo natural del módulo de i, de lo que está en el denominador en este caso. De i más la constante. Entonces volvemos a la variable original y vamos a tener menos 1/2 logaritmo natural de i era coseno de 2t más la constante. Entonces volvemos arriba. Reemplazamos entonces la integral que está de rojo por esto. Entonces nos queda t sobre 2 tangente de 2t menos 1/2 por el resultado de esa integral, que es menos 1/2 por el logaritmo natural de coseno de 2t más c. Bueno, ahí me olvidé de poner el módulo. Lo puse acá recién. Bueno, por acá está entre módulos. A ver, lo voy a poner ahora. Así que me olvida. Entonces, arreglándolo un poquito más, entonces nos va a quedar t sobre 2 tangente de 2t, menos con menos es más, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Entonces nos queda 1/4, más 1/4 logaritmo natural de coseno de 2t, del módulo de coseno de 2t, más c. Y ese es el resultado de esta integral. Bueno, y esta es la última, que es la más larguita de todas, porque hay que utilizar la sustitución y hay que utilizar la integración por parte 2 veces también. Entonces, habíamos dicho que esta era la función. Entonces, tenemos la prioridad eran las inversas, no hay inversa, luego siguen las logarítmicas, no hay logarítmicas tampoco, luego siguen las algebraicas, no hay algebraicas tampoco, y luego siguen las trigonométricas. Y si hay una trigonométrica, que es el seno de 3θ. Entonces, esa va a ser u. Y entonces el diferencial de b va a ser e a la 2θ diferencial de θ. Entonces la derivada de esta función del seno es coseno de 3t por la derivada del interior, que va a ser
3 diferencial de tita. En este caso es una función compuesta, ¿no es cierto? Acuérdense. La función interior en este caso es 3 tita. Entonces tienen que multiplicar por la derivada de esa función interior, que en este caso es 3. Ahora tenemos que la integral de db es b y la integral de e a la 2 tita, diferencial de tita, no sabemos cuál es de manera directa. Entonces las resolvemos aparte. Entonces, de nuevo tenemos que utilizar sustitución. W va a ser 2 a la tita, la derivada va a ser 2 diferencial de tita. Como nuevamente aparece diferencial de tita aquí solito, este 2 que está molestando lo pasamos dividiendo. Entonces diferencial de tita va a ser diferencial de W sobre 2. Ahora sustituimos y vamos a tener e a la W por diferencial de W sobre 2. Sacamos la constante 1 medio, la integral de e a la W diferencial de W. Ya saben que la integral de e a la W es e a la W más la constante. Entonces volvemos a la variable original y vamos a tener que es igual a 1 medio e elevado a la 2 tita más c. Y esto entonces va a ser b, ¿bien? 1 medio de e a la 2 tita. Una vez que tenemos eso, veamos a que es igual por el método de integración por partes. Hacemos el producto de u por b, seno de 3 tita por 1 medio de e elevado a la 2 tita. U por b es esto, menos la integral de quién, de b, que es 1 medio e a la 2 tita, por el diferencial de u, que es todo esto. Coseno de 3 tita por 3 por diferencial de tita. Entonces aquí lo acomodamos un poco más, 1 medio lo pasamos adelante, seno de 3 tita e elevado a la 2 tita, y sacamos la constante en este caso, menos, y este 3 es una constante, la sacamos también afuera, y 1 medio también sacamos. Entonces ya saben que 1 medio por 3 es 3 medios, entonces 3 medios lo sacamos afuera de la integral. Entonces nos queda la integral de e elevado a la 2 tita por coseno de 3 tita diferencial de tita. Y esta que está marcado con rojo, las hacemos aparte. Nuevamente vamos a tener que utilizar entonces el método de integración por partes. Esta va a ser la función en este caso. Ahí se me fue para abajo. Utilizamos esta entonces. Entonces, ¿quién va a ser u? U asterisco en este caso la llamé. Porque estamos utilizando de nuevo el método de integración por partes. Entonces, estaban las inversas, no hay inversas. Luego sigue las logarítmicas, no hay logarítmicas. Luego sigue la algebraica, no hay algebraica tampoco. Y luego sigue la trigonométrica. Entonces, u va a ser una trigonométrica, que es coseno de 3 tita. Y de db entonces va a ser e a la 2 tita diferencial de tita. Derivamos esto, va a ser del coseno es menos seno de 3 tita por la derivada del interior, que va a ser 3 diferencial de tita. Bueno, y esta es la misma que habíamos hecho hace rato, que era igual a, entonces en este caso, ay, perdón, acá quedó tan mal, me había salteado ahí. Entonces, que era igual a esto, ¿bien? A 1 medio e elevado a la 2 tita. Entonces ya lo ponemos acá directamente, 1 medio por e elevado a la 2 tita. Entonces vamos a la regla de integración por partes, u asterisco por b asterisco, coseno de 3 tita por 1 medio de e elevado a la 2 tita, menos la integral de b, que es 1 medio e elevado a la tita por todo esto. Entonces, esto va a ser igual, escribimos lo mismo ahí, menos por menos es más, 1 por 3 es 3, entonces nos queda 3 medios. 3 medios, entonces la sacamos afuera. Entonces nos va a quedar la integral de e elevado a la 2 tita por seno de 3 tita diferencial de tita.
Entonces, y que esta era la integral original, acuérdense, ¿no? Esta era la integral que teníamos al principio, que era esta. Bueno, esta la llamé y esa va a ser y. Que reemplazamos, entonces va a ser 1/2, 0 de 2 tita, esa es la que teníamos arriba. Entonces 1/2 seno de 3 tita por, bueno, menos 3/2 por el resultado de todo esto, que era la que está abajo. Menos 3/2 por todo esto, ¿bien? Que era el resultado de la integral que está con rojo, que es todo esto. Entonces lo multiplico por todo eso. Entonces va a ser igual en 1/2 elevado. Acá lo único que le doy vueltas para acomodarlo un poquito más. Acá, perdón, me quedó esto. Me quedó en el exponente. Entonces esta la conmuto nada más aquí. Ahora sí, el menos por más es menos, 3 por 1 es 3 y 2 por 2 es 4. Entonces tenemos 3/4. Esta también la acomodo un poco más, elevado a la 2 tita por coseno de 3 tita. Menos por más es menos, 3 por 3 es 9 y 2 por 2 es 4. Entonces tenemos afuera 9/4, ¿bien? Por la integral de elevado a la 2 tita, seno de 3 tita, diferencial de tita. Entonces, fíjense que esto es igual a lo que llamé y, ¿bien? Que es esto. Entonces, haciendo sustitución vamos a tener que i es igual entonces a esto menos 9/4 de i. Entonces lo paso al otro miembro y vamos a tener i, esto que es negativo pasa como más, i más 9/4 de i. Y acá lo tienen que hacer, la i la manejan como si fuera una x, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 más 9/4 y eso es igual a 13/4 de i. Igual, bueno, a todo esto. Ahora, 13/4, para deshacerme de eso, lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por 4 sobre 13. Entonces me queda 1 y 4 sobre 13 multiplicado por todo esto. Más, bueno, la constante. Ahí. Entonces distribuyo, tenemos 4, perdón, el 4 se cancela con el 2 y vamos a tener 2 sobre 13 elevado a la 2 tita, seno de 3 tita, menos 4 se va con 4, me queda 3 sobre 13, 3 sobre 13 elevado a la 2 tita por coseno de 3 tita más c. Esta es la más larga, por eso está el último, de las integraciones por parte. Esta es la que se llama como recursión, ¿bien? Porque cuando integran esta, la que está con rojo, en su interior, vuelven a esta, ¿bien? Entonces ellos utilizan ese proceso algebraico para igualar a las dos, ¿bien? Para sumar las dos en este caso en el mismo miembro, ¿bien? Y esta por ahí es un poquito más complicada porque mete una fracción. Es más fácil, por ejemplo, si fuera i nada más. Entonces tenemos i más i es 2i, ¿bien? Esa se hace un poquito más fácil. Pero acá como quedó fracciones es igual a esa. Bien. No sé si le queda alguna duda, chicos, ahí. Bueno, este es el método de integración por parte. Bien. Bueno, más que nada yo le quería dar esa reglita del método este de selección, que se lo conoce como hilate, ¿bien? Que es la selección de U. Entonces de esa manera se selecciona U. Y bueno, y por descarte la otra va a quedar como diferencial de B, ¿bien? Ese para que no tengan que ver, para hacer prueba y error y elegir una U y si no funciona es elegir la otra, ¿bien?
Entonces este le facilita más ese trabajo extra para que no lo hagan. No sé si le quedó alguna duda, chicos. Sí, yo lo subo ahí esa parte, ese apartadito. Ahí en mi apartado, ¿vale? Me olvidé de subir al otro día. Y entonces si no tienen ninguna duda, terminamos acá. Entonces ninguno tiene dudas, chicos, o alguna consulta de otro ejercicio. Acuérdense que vamos a ver hasta el 4 nada más, ¿no? En la otra tutoría ya vamos a ver los otros ejercicios para terminar el práctico, que serían las trigonométricas, la sustitución trigonométrica y por último el de fracciones simples. Bien, entonces ese método nos vemos en la próxima clase, chicos. O bien en la práctica, si es que lo tienen conmigo. Nos vemos entonces, chicos. Ya le voy a estar subiendo entonces ese método, ¿bien? Bueno, nos vemos. Chao.